Hace unas semanas que dejamos atrás la época de Navidad y no solo nos hemos olvidado del turrón, de los mazapanes y de los adornos tan típicos de la época, sino que en la mayoría de los casos hemos archivado nuestra lista de reproducción de villancicos hasta el año que viene. Y creo que hacemos bien en reservar el turrón, el mazapán y toda esa serie de adornos tan típicos de la época, pero algunas verdades que contienen estos himnos de Navidad deberían permanecer muy presentes en nuestras mentes y corazones durante todo el año. Uno de los villancicos más populares es el que precisamente hemos cantado en esta noche, que lleva por título Adeste Fideles, literalmente venid fieles, y nosotros añadimos eso de todos, venid fieles todos. Y en una de sus estrofas dice lo siguiente: el que es Hijo eterno del eterno Padre y Dios verdadero que al mundo creó, del seno virginio nació de una madre. Esto es precisamente de lo que nos habla el texto que nos ocupa en esta noche. De ese momento, en el tiempo y en el espacio, en el que existía en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como cosa a lo que aferrarse, sino que se hizo hombre para vivir como un hombre. Pero no como cualquier hombre, sino como el mayor de los servidores entre los hombres. Os invito a abrir vuestras Biblias en el capítulo 2 de Filipenses, Filipenses capítulo 2, y vamos a leer algunos de los textos que aquí se encuentran. Pero si recordáis, en el capítulo 2 de Filipenses, el apóstol Pablo nos va a desvelar cuál es la fórmula infalible e imprescindible si de lo que se trata es de mantener la unidad. Particularmente la unidad en el contexto de la iglesia local, porque aunque la congregación de Filipos es joven, es entusiasta, es activa, es apasionada, no está exenta de un mal que es tan viejo como lo es el planeta. El mal de la arrogancia, del orgullo, del tratar de encumbrarse por encima del que está enfrente, del tratar de elevarse por encima del que está al lado. Un mal que divide y distorsiona, distancia y daña y finalmente lastima tanto a las personas como al testimonio de la Iglesia. Pero no solamente afecta a los demás, sino que nos afecta también a nosotros mismos, porque ese orgullo que alimenta el ego de quien la cultiva, la arrogancia y el orgullo, alimenta ese ego, sí, pero no de manera sana. Más bien lo hincha y lo engorda como ese pato que está siendo cebado, que está siendo atiborrado al punto de provocar un desbalance interno, al punto de generarle un trastorno al animal, al punto de estropear su sistema digestivo y de provocarle una enfermedad. Aparentemente ese pato crece rápido y mucho, pero su organismo no funciona bien. Su actividad física se resiente. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos engordamos a nosotros mismos, hinchamos, alimentamos nuestro ego con el orgullo, con la arrogancia, con la vanagloria. Y por eso el apóstol Pablo va a advertir a sus lectores en este capítulo 2 de Filipenses acerca de lo engañoso de las motivaciones egoístas. Versículo 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Es por eso que el apóstol va a exhortarlos a no buscar sus propios intereses, sino más bien el de los demás o los de los demás. Versículo 4,
no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y por si esto no resultaba lo suficientemente claro, a continuación les va a proponer una serie de ejemplos a imitar, un patrón a reproducir, un modelo a admirar, pero también a seguir. Y esa serie de ejemplos comienza con el mayor y con el mejor de todos, que no es otro que el del Señor Jesucristo. El versículo 6 dice que el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La vez pasada acompañamos con la mirada esa escalera descendente que Pablo nos dibuja aquí, por la que va a transitar el mayor de los señores para venir a ser el mejor de los servidores. Y en esta noche quisiera que fijásemos nuestra atención en el segundo peldaño de la escalera, del que nos habla el versículo 7 de este capítulo 2 de Filipenses. Porque si el versículo 6 nos planteaba la consideración del Hijo, en este versículo 7 se nos presenta la encarnación del Hijo. Vamos a leerlo una vez más. Dice ahí Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El texto comienza con ese contraste. No se aferró al hecho de ser igual a Dios, sino que por lo contrario, o al contrario, se despojó a sí mismo, dice el texto. Y esto es lo que los teólogos denominan la kenosis. Y lo llaman así porque el verbo que el apóstol emplea es el verbo keno. De ahí luego se construye el sustantivo. De ahí viene el nombre. Pero la pregunta es, ¿qué significa esta palabra? Porque mucho se ha escrito acerca de este término, pero no todo necesariamente atinado, necesariamente acertado. La pregunta que surge es evidente. Cuando leemos este versículo nos preguntamos, ¿qué quiere decir aquí el apóstol? ¿Está sugiriendo que en un momento determinado Jesús dejó de ser Dios? ¿Está diciendo aquí Pablo que en un momento determinado Jesús renunció a su condición de Dios para hacerse hombre? Esto es lo que algunos han entendido al leer este versículo. Y más que entendido, es lo que algunos han malentendido. Porque el que es el eterno Dios, que es lo que nos confirma el versículo anterior, el que ha existido de manera ininterrumpida como Dios, que es lo que enfatiza el versículo anterior, no puede dejar de ser lo que siempre ha sido. El que es perfecto desde el siglo y hasta el siglo, no puede mejorar, pero tampoco puede empeorar, sin dejar de ser lo que siempre ha sido. No, Pablo no está diciendo aquí que Jesús dejó de ser Dios para hacerse hombre. Porque aquel que dice de sí mismo, yo soy el que soy, no puede dejar de ser lo que es. Otra de las interpretaciones habituales de este versículo sugiere una lectura aparentemente menos radical, más ortodoxa, más dentro del marco de lo que se reconoce como aceptable. Y señala que aquello que Jesús va a poner a un lado, aquello de lo que Jesús va a prescindir, no es tanto su condición de Dios, sino su prerrogativa de Dios, sus privilegios como Dios, sus habilidades divinas. Dicho de otro modo, sus atributos, como ese soldado que se va a internar en una fortaleza enemiga y al que se le va a conceder acceso, pero siempre y cuando deje todas sus armas en la puerta. Lo que Jesús va a hacer al hacerse hombre, dicen los que proponen esta interpretación, es poner a un lado el uso independiente de sus atributos. Y esto aparentemente suena mejor, pero
resulta también problemático. Al menos por dos razones. No quiero extender mucho este apartado. En primer lugar, porque los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, no son las armas de un soldado. No pueden ponerse a un lado y seguir como si no hubiera sucedido nada. No pueden ponerse a un lado sin que la persona de Dios se vea afectada por ello. Porque los atributos de Dios no son algo que Dios lleva consigo o que Dios hace. Es algo que Dios es. No es algo que Él lleva a cabo, sino algo que Él es. Cada uno de sus atributos forman parte de lo que Dios es, no de lo que Dios hace en un momento determinado o de lo que Dios usa, sino de lo que Dios es. Dios, por ejemplo, ha sido siempre omnipotente, porque es omnipotente y no necesitaba crear el mundo para llegar a ser entonces sí omnipotente. Ese es su carácter, esa es su naturaleza, la de la omnipotencia. Dios siempre ha sido misericordioso, porque es misericordioso y no necesitaba demostrar misericordia para llegar a ser misericordioso. Ese es su carácter, esa es su naturaleza. Él es así. Nosotros necesitamos hacer para ser, pero Dios no necesita hacer para ser. Todo lo que Dios es, lo es eterna, perfecta y plenamente. Antes de la fundación del mundo y después de la fundación del mundo. Lo manifieste o no lo manifieste, lo sepamos o no lo sepamos, nos enteremos o no nos enteremos. Dios es el mismo, igual que Cristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y esto sucede con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, porque ninguno de ellos es más Dios que los otros dos. Porque son unas mismas perfecciones, unos mismos atributos, un mismo carácter, lo que hacen de cada uno de ellos una persona divina. Así que no, Dios no puede en la persona de su Hijo poner a un lado el uso de aquello que forma parte de su carácter, de su persona, de su naturaleza. Con Él y a donde Él va, sus atributos y sus perfecciones le acompañan. Por otro lado, volviendo al texto, es verdad que esa palabra despojarse, que la Biblia de las Américas o también la Reina Valera utilizan, suele interpretarse o traducirse también como vaciarse. Pero en realidad, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nunca se emplea con ese significado. De hecho, el mismo apóstol Pablo la va a usar en ocasiones con la idea de anular o de privar. Y lo que está detrás es el concepto de velar, de solapar, no tanto de eliminar, no tanto de vaciar. Entonces, volviendo al versículo 7, Cristo se despojó a sí mismo, dice el texto, pero no se deshizo de sí mismo, no se vació de sí mismo, sino que más bien añadió algo a su persona. Cristo no extrajo nada de su persona, sino que incorporó algo a su persona, algo que previamente no estaba ahí y que en un sentido, de manera puntual, va a velar, va a solapar esa existencia en forma de Dios, pero sin eliminarla, sin abolirla, sin sustituirla. Gálatas nos informa en el capítulo 4 de esta epístola que cuando vino el cumplimiento del tiempo, el que ha existido siempre como persona divina añade humanidad a su divinidad. En otras palabras, la segunda persona de la Trinidad se encarna en un ser humano, viene a ser un ser humano, pero no abandona ese estado de existencia en forma de Dios del que nos habla el versículo 6. Y gracias a Dios por ello. Porque si Cristo no hubiese velado su majestad, la pregunta es, ¿dónde estaríamos nosotros?
¿Qué hubiera pasado con nosotros? Solamente hay que pensar en lo que sucede cada vez que Jesucristo exhibe abiertamente algo de su esplendor. No todo, sino algo de su esplendor, de su estampa divina. En el monte de la transfiguración, los 3 discípulos que le acompañan caen como muertos. Y en el libro de Apocalipsis, el mismo Juan que había convivido con Jesús, que había caminado con Jesús, que había colaborado con Jesús, que había tenido acceso a la presencia deslumbrante e imponente de este Cristo transfigurado, cae despavorido, se cree morir. ¿Cuándo sucede esto? Cuando lo observa en el hábitat natural de Cristo, es decir, en el cielo. Vamos a leer este texto en Apocalipsis capítulo 1, porque nos va a ayudar a entender quién es esa persona que, habiendo existido siempre en un momento determinado, viene a ser un hombre. Y gracias a Dios por ello. Apocalipsis 1:9 en adelante, dice ahí: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Si Cristo se hubiera presentado abiertamente en su condición divina, en su aspecto divino, ningún ser humano hubiera podido resistir su apariencia gloriosa. Pero nuestro texto nos informa de que Jesús no solamente usó un disfraz para disimular su identidad. El eterno Hijo de Dios vino a ser un ser humano real, de carne y hueso, como tú y como yo. Decíamos la vez pasada que la palabra forma en castellano tiene que ver con el porte, con la hechura, con el perfil exterior de algo. Pero en el griego no se refiere a lo exterior, sino a la esencia de ese algo, a la naturaleza, en este caso de Cristo, a la naturaleza, la esencia de Cristo. Y la naturaleza de Cristo, dice el versículo 6, es la misma que la de Dios. Pero la maravilla que este texto nos presenta en el versículo 7 es que en la encarnación, el que era en forma de Dios, tomó forma de siervo. Y el punto es que su naturaleza de siervo es tan real, tan auténtica, tan definidora como lo es su condición de Dios, como lo es su condición de siervo. Él es Dios igualmente. Su condición de siervo, literalmente, su condición de esclavo. Hermanos,
He aquí el misterio de la encarnación. Cristo incorpora humanidad a su ser divino, y no cualquier clase de humanidad. El texto nos dice que viene a ser un siervo, un doulos, un esclavo. El Rey de la Gloria, el unigénito de toda creación, siendo rico, por amor a nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza fuéramos nosotros enriquecidos. El que era Señor sobre todo y sobre todos, se hace hombre y vive entre los hombres, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y el texto añade, versículo 7 de Filipenses 2, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pero que no nos confunda el lenguaje que utiliza Pablo aquí, porque el texto no está diciendo que era parecido a los hombres, o que se había ataviado de hombre. Hace poco han usado los niños y los no niños disfraces en esto que se llama carnaval, ¿verdad? Y la idea es que uno aparente aquello que no es, y cuanto más bien ataviado esté, más difícil va a ser distinguir al que está debajo de ese disfraz. Bueno, esto no es lo que el texto está diciendo aquí. No se trata de una sustitución, abandonar lo divino dando lugar a lo humano. Tampoco se trata de una posesión, esa parte divina dominando un cuerpo humano. Pero en ningún caso hablamos aquí de una representación, lo divino aparentando la figura humana. Jesucristo era un hombre, y permitidme la manera de expresarlo, un hombre como otro cualquiera. No lo digo yo, lo dice el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 2. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. De hecho, el autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 2, va a utilizar una expresión similar a la de Pablo aquí, cuando dice semejante a sus hermanos en todo. Pero también va a matizar posteriormente. Sin embargo, sin pecado. ¿Y qué es lo que pretende el apóstol Pablo aquí? Deslumbrándonos con este acto tan poco común, Dios viniendo a ser un hombre. Lo que el apóstol quiere que pensemos es que si este Cristo Jesús, el sublime Rey del universo, el creador y sustentador de todo lo que existe, el eterno e inmutable, se involucra hasta tal grado para el bien y por el bien de otros, ¿cómo no hacerlo yo? ¿Cómo no hacerlo tú en el contexto de la iglesia local en el que el Señor te ha colocado? Si Él vino a ser un siervo, si Él vino a ser un esclavo para el bien y por el bien de los suyos, ¿cómo no serlo yo? ¿Cómo no serlo tú en el contexto de la iglesia local en el que el Señor te ha colocado? En el contexto de la iglesia local que ese mismo Señor ganó con su propia sangre. Esos mismos personalismos, esos mismos deseos de preeminencia y reconocimiento, de aplauso y de halago que enfrentaban los filipenses resultan tan sutiles y tan dañinos para nosotros hoy. Y haremos bien en continuamente examinar nuestro corazón a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, particularmente con el fin de fijar nuestra brújula en dirección Cristo y no variar el rumbo hacia ninguna otra orientación, no mover la trayectoria hacia ningún otro destino, por muy apetitoso o suculento que nos parezca, porque Él no solamente es nuestro modelo,
sino que es también nuestro Salvador. No solamente es nuestro patrón, sino que también es nuestro Rey. Y si alguien merece toda nuestra atención, toda nuestra devoción, toda nuestra adoración, no soy yo, ni eres tú, ni es una congregación local, ni es un esfuerzo particular, ni es una actividad en la que nos involucramos, ni es un ministerio con el que participamos. Es Jesucristo. Es Jesucristo, por su vida, pero también, como veremos la próxima vez, por su muerte. Y en la medida que Él es la medida, todos nos mantendremos unidos. En la medida en la que Él es el estándar de la Iglesia, todos nos mantendremos agrupados en la Iglesia, humillados en la Iglesia, inclinados en la Iglesia, delante del único que merece toda nuestra reconocimiento y adoración, el siervo rey. Porque ante su persona no caben personalismos. Cuando meditamos en su hermosura, no hay lugar para el envanecimiento. Cuando somos conscientes de su humildad, no hay espacio para la arrogancia en nosotros. Pero lo que sí que hay es mucho margen de mejora. De manera que oramos que el Señor nos permita seguir creciendo en semejanza a Cristo en general y en semejanza a este Cristo humilde en particular. Como termina diciendo el versículo 12, para gloria de Dios Padre. Qué precioso es este texto. Cuánto hemos de meditar y de confesar a la luz de lo que el apóstol nos enseña aquí. Que Él permita que podamos crecer en humildad, que podamos elevarnos en obediencia y servicio, que podamos humillarnos delante de aquel que merece toda nuestra alabanza y honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, nos asombramos cuando fijamos nuestra mirada en el Hijo del Dios bendito, aquel que fue revelado para que por medio de esa revelación pudiésemos conocer al Dios de los siglos. Te pedimos, Padre, que seamos humildes delante de Él, que reconozcamos en todo momento que es tu reino, que es tu iglesia, que es tu obra y que nosotros somos afortunados de tener comunión contigo, pero que en ningún caso hemos de abrogarnos el derecho a buscar el reconocimiento, la admiración, el apoyo y el impulso de los hombres. Te pedimos, oh Dios, que podamos caminar en humildad, para que podamos caminar en unidad. Oramos por nuestra congregación, naciente igual que la de los filipenses, una congregación con deseo de servirte igual que la de los filipenses, una congregación con pasión por alcanzar a los perdidos, gracias a Dios por ello, igual que los filipenses, pero también expuesta por nuestra carnalidad a caer en el mismo mal que aquellos filipenses. No permitas, oh Dios, que la tentación de engreimiento o vanagloria sea una posibilidad aquí en medio nuestro. Te pedimos que tú recibas y recepciones toda alabanza y todo reconocimiento. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.